Tenía todo lo que siempre soñó: una familia feliz, una vida estable, hasta que descubrió algo sobre su hija que hizo que su realidad se derrumbara. Convencido de que había sido traicionado por la persona en quien más confiaba, ya no sabía en quién creer. Pero lo que él no sabía era que esa traición estaba a punto de revelar una verdad impactante que lo cambiaría todo. Prepárate, porque esta historia te va a conmover de una forma que nunca imaginaste. Arturo apenas podía contener la ansiedad que recorría su cuerpo. Cada segundo parecía una eternidad mientras esperaba una respuesta de Isabel. El silencio entre ellos era denso, cargado de una tensión que Arturo nunca pensó experimentar. Se levantó de la silla y comenzó a caminar por el pasillo, intentando calmar su mente, pero sus piernas temblaban. La inquietud lo dominaba, sentía que algo estaba mal, algo mucho más grande de lo que podía imaginar. El rostro de Isabel, antes sereno y familiar, ahora parecía extraño, distante. Algo en ella había cambiado. Se detuvo frente a la ventana, observando la calle iluminada por las suaves luces de los faroles, pero sus pensamientos estaban lejos de allí. Lo que había descubierto hasta ese momento no tenía sentido. El nombre del médico, el misterio en torno a Ana, y la reacción de Isabel cuando mencionó al especialista. Todo parecía encajar en un rompecabezas que aún no lograba armar. Pero algo dentro de él le decía que la verdad estaba cerca. Solo necesitaba profundizar más. Con un suspiro, se giró hacia Isabel. «Necesito saber, Isabel, ¿qué me estás ocultando?». Su voz era firme, pero el dolor en sus ojos era evidente. Isabel estaba visiblemente tensa, con las manos temblorosas y evitando la mirada de Arturo. No quería hablar, pero sabía que ya no podía seguir ocultando la verdad. Esas palabras, esas preguntas, se habían convertido en una presión insoportable. Ya no tenía a dónde huir. Con una mirada pesarosa, se acercó a él. «Arturo, no vas a entenderlo, no ahora. No quería que llegáramos a esto». Hizo una pausa, buscando el valor para revelar lo que había guardado. «El médico, ese que encontraste, está tratando a Ana, sí. Pero no es solo una consulta normal. Hay algo más, algo que debemos hacer, pero no estás preparado para ello». Arturo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿De qué estás hablando, Isabel? ¿Qué le está pasando a nuestra hija?». Intentó mantenerse calmado, pero las palabras de Isabel solo aumentaban la angustia que sentía. Isabel lo miró con una tristeza profunda. Ana tiene una enfermedad rara, Arturo. Algo que nadie sabía hasta ahora. No es una simple condición. Lleva semanas sintiéndose mal, pero estábamos intentando manejarlo sin alarmarte. No quería que lo supieras de esta forma». El rostro de Arturo se llenó de dolor. «¿Y por qué me lo ocultaste? ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?». Ella respiró hondo. El peso de sus sentimientos la hacía verse visiblemente agotada. «Porque no sabía cómo manejarlo. No sabía cómo decírtelo sin destruirte. Siempre has sido tan protector con Ana. Sabía que no lo aceptarías». Las palabras de Isabel lo golpearon como una daga afilada. Se sentó en el sofá, sintiéndose aturdido. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo no se dio cuenta antes? Todo lo que quería era proteger a su hija, darle todo lo que necesitaba. Pero ahora, estaba frente a algo que no comprendía completamente. Algo que no podía controlar. Y lo peor, su esposa, la persona en quien confiaba plenamente, estaba ocultando más secretos. Isabel se acercó, tocando suavemente su hombro. «Arturo, necesitamos ir con ese especialista. Es el único que puede ayudar a Ana. Su enfermedad es compleja, y el tratamiento que él propone es innovador. Pero para ello, necesitamos un compromiso total de nuestra parte. Necesitaba que estuvieras listo para tomar esta decisión». Arturo la miró, sus ojos profundos y cansados. «No sé si estoy listo, Isabel. Pero lo que sí sé es que no deberías haberme ocultado esto». Mientras discutían, una sensación de que lo peor estaba por venir comenzó a crecer en Arturo. Sentía que había algo más, algo que ni siquiera Isabel estaba dispuesta a revelar. Como si la sombra de una verdad aún mayor se acercara. La casa, antes un refugio seguro, ahora parecía un lugar extraño, amenazante, donde la confianza comenzaba a desmoronarse. En los días siguientes, Arturo intentó ignorar las señales de que había más por descubrir. Se enfocó en el tratamiento de Ana y en la consulta con el especialista,
pero no pudo borrar la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Cada vez que miraba a Isabel, la desconfianza crecía. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba entender lo que estaba pasando, no solo con Ana, sino con todos a su alrededor. Fue entonces cuando recibió una llamada inesperada. Un número desconocido apareció en su pantalla. Señor Arturo, necesitamos hablar. Usted aún no sabe toda la verdad. La voz al otro lado de la línea era fría, casi robótica, pero el mensaje era claro. Alguien estaba observando. Y esa persona sabía más que él. Más que Isabel. Esas palabras resonaron como una alarma en su mente. ¿Quién era esa persona? ¿Cómo sabían tanto sobre él y su familia? Arturo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que estaba en una encrucijada. El camino por delante estaba lleno de misterios, y ya no sabía en quién confiar. Con cada nuevo descubrimiento, el abismo frente a él parecía crecer. Y, sin saberlo, estaba a punto de ser arrastrado hacia algo mucho más grande de lo que imaginaba. ¿Qué haría ahora? ¿Tendría el valor de enfrentar la verdad, incluso si eso significaba perderlo todo? ¿O seguiría ciegamente, confiando en las apariencias y en lo que Isabel le decía? Mientras Arturo reflexionaba sobre las palabras de la misteriosa llamada, una duda creciente lo consumía. No sabía si estaba listo para la verdad que estaba a punto de descubrir. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito a nuestro canal y activa las notificaciones. La mente de Arturo estaba hecha un completo caos. Intentaba, de alguna manera, procesar todo lo que acababa de escuchar, pero las palabras de Isabel sonaban distantes, como un eco vacío en su cabeza. El silencio entre ellos se extendió por un largo momento, roto solo por el sonido de la respiración agitada de Arturo. ¿Qué significaba esa confesión de Isabel? ¿El médico, el exesposo y su hija? Ya no sabía en quién confiar. Todo lo que creía saber sobre su vida parecía desmoronarse ante sus ojos. ¿Pero por qué nunca me lo dijiste antes, Isabel? Finalmente logró preguntar Arturo, con la voz casi quebrada. Estaba luchando por mantenerse calmado, pero el dolor y la rabia lo invadían. Isabel, visiblemente avergonzada, miró al suelo. Sabía que estaba a punto de arriesgarlo todo, de destruir lo poco que quedaba de confianza entre ellos. Pero ya no podía seguir viviendo con ese peso. Arturo, yo no sabía cómo explicarlo. Lo que ocurrió en mi pasado fue algo que intenté dejar atrás, pero ahora todo se mezcla con el presente, y eso me asusta. Isabel levantó la mirada, encontrándose con la de él por primera vez desde la revelación. Había algo en sus ojos que Arturo no lograba entender, una mezcla de culpa y desesperación. Nunca quise involucrarte en esto. Estaba tratando de proteger a nuestra familia, proteger a nuestra hija. Arturo estaba confundido, pero una cosa estaba clara, necesitaba respuestas, y estas debían llegar ahora. Se acercó a Isabel, su tono ahora más firme, pero con un toque de vulnerabilidad que rara vez mostraba. Si realmente querías protegerme, Isabel, me lo habrías contado. Me hiciste vivir una mentira, y ahora me dices que hay algo más. Algo que ni tú misma entiendes ya. Necesito saber todo, ahora. Isabel respiró hondo y se sentó en el sofá, con los hombros tensos. Parecía más frágil que nunca, como si el peso de su propia historia la estuviera aplastando. No entiendes, Arturo. El médico no es solo un médico. Él formó parte de una etapa muy oscura de mi vida. Una parte que quería olvidar. Cuando Ana se enfermó, él fue la única persona que podría ayudarnos. No había nadie más. Arturo dio un paso atrás, el impacto de sus palabras golpeándolo con fuerza. Una parte oscura de tu vida, repitió, sin creer lo que escuchaba. ¿Me estás diciendo que tienes un pasado sombrío con ese tipo? Y aún así lo buscaste cuando nuestra hija estaba enferma. Isabel cerró los ojos, tratando de calmarse antes de responder. Sabía que nunca lo entenderías. Pero sí, el médico tiene un vínculo con nuestra familia que viene de hace muchos años. No es alguien común. Y puede tener más información sobre la salud de Ana que cualquiera. Hizo una pausa, como si pensara en decir más, pero Arturo la interrumpió. Entonces no me estás contando todo. ¿Qué sabe él sobre nuestra hija, Isabel? ¿Qué estás escondiendo? Arturo casi gritó, su voz llena ahora de frustración y pánico. Sabía que había algo más,
algo que ella no estaba revelando, y eso lo consumía. Isabel lo miró con una mirada cansada, como si hubiera luchado contra sus propios demonios durante mucho tiempo. Luego dejó escapar un suspiro profundo y habló, en un susurro, casi como una confesión. El médico no está aquí solo para ayudar a Ana. Él vino para descubrir la verdad sobre lo que le pasó a mi hermana. Lo que sucedió con ella antes de que tú entrases en mi vida. Arturo se quedó helado. ¿Tu hermana? Apenas podía entender lo que decía. ¿Qué tiene que ver tu hermana con todo esto? Isabel lo miró, sus ojos ahora llenos de lágrimas. Sé que no me vas a creer, pero mi hermana murió hace años. Y el médico, él tiene información que puede llevarnos hasta la verdad, hasta las respuestas que necesito. Esas palabras resonaron en la mente de Arturo, pero no podía procesar lo que ella intentaba decir. La revelación fue como un golpe inesperado, una bofetada en la cara que lo dejó sin palabras. ¿Me estás diciendo que tu hermana tiene algo que ver con esto? ¿Y que este médico sabe más de lo que está diciendo? Isabel, no puedo creerlo. Necesito pruebas. Necesito verlo con mis propios ojos. Isabel parecía desesperada. Sé que parece una locura, Arturo, pero créeme, esta es la única oportunidad que tenemos de entender lo que realmente sucedió. Confié en el médico porque fue la única persona que me ofreció alguna respuesta. No sabía en quién más confiar. Arturo sintió un peso pesado sobre sus hombros. Ya no sabía qué hacer. Las piezas comenzaban a encajar, pero aún había tanto que no entendía. Se sentó al lado de Isabel, tratando de procesar todo, pero su mente era una tormenta de preguntas sin respuestas. ¿Entonces es eso?, preguntó, su voz más baja ahora. ¿Me estás diciendo que debemos confiar en este hombre? ¿En tu ex esposo? ¿Y qué tiene respuesta sobre tu hermana, que murió hace años? Yo no sé, Isabel. Esto está más allá de todo lo que imaginaba. Necesito tiempo para pensar. Isabel lo miró, con el rostro marcado por el dolor y la tristeza. Sabía que había perdido su confianza, pero al mismo tiempo sentía que finalmente había hecho lo correcto, aunque la verdad fuera algo difícil de digerir. Sabía que sus palabras habían afectado profundamente a Arturo, pero ¿qué más podía hacer? Sé que es difícil, Arturo, pero te lo pido, por favor, confía en mí. Lo necesitamos. Para Ana. Para nosotros. Arturo se levantó, caminando hacia la ventana, con el viento frío de la noche entrando por la rendija. Miró hacia afuera, pero no podía ver nada. Sus pensamientos estaban más turbios que nunca. ¿Qué debía hacer ahora? Isabel le pedía su confianza, pero sentía que le estaban arrastrando a un laberinto sin salida, donde cada respuesta parecía generar más preguntas. Y en el fondo, una única pregunta flotaba en su mente: ¿qué más está escondiendo? La verdad será revelada, pero ¿hasta dónde está dispuesto Arturo a llegar para descubrir lo que hay detrás de todas estas mentiras? El pasado revelado. ¿Podrá Arturo lidiar con los secretos que están detrás de la muerte de la hermana de Isabel? Arturo se detuvo. Sus pies pesaban como si el suelo se hubiera vuelto más denso. Miró a Isabel con los ojos nublados de dudas. El aire en la sala parecía espeso, como si la revelación que ella estaba a punto de hacer fuera una bomba a punto de explotar. Isabel sintió la mirada de Arturo atravesarla, y el miedo se apoderó de su pecho. Las palabras de ella resonaron en el silencio, pero ninguna parecía capaz de disipar la tormenta que rugía dentro de Arturo. Una conexión más profunda. Arturo repitió, su voz temblando mientras trataba de comprender lo que eso significaba. Sentía un nudo apretando su garganta, su cuerpo tenso, esperando una explicación que, temía, no ofrecería la paz que tanto buscaba. Isabel, sintiendo el peso de cada palabra, lo miró, dudando antes de continuar. Sí, mucho más profunda. No solo por nuestra hija, Arturo. El médico. Él fue más que solo mi exmarido. Él fue parte de mi vida de una manera que tú aún no entiendes. Arturo se alejó aún más. Las palabras de ella lo golpearon como si fueran puños. Sabía que la confianza entre ellos ya estaba quebrantada, pero ahora sentía que iba a ser desgarrado. ¿Me estás diciendo que hay algo más entre ustedes? ¿Que nuestra familia, nuestra vida juntos, todo lo que construimos, fue una mentira?, gritó, el dolor en su voz mezclándose con la ira. Isabel trató de acercarse, pero él la apartó con un gesto de la mano. Ella se sintió impotente ante su reacción,
Sus palabras no lograban atravesar el muro de frustración y confusión que Arturo había levantado. No, Arturo, no es eso. No fue una mentira, pero yo no sabía cómo contártelo. Tenía miedo, dijo Isabel, su voz quebrándose con la emoción. Tenía miedo de perderte. Arturo la miró incrédulo. ¿Perder? ¿Crees que mentirme, esconder la verdad, va a hacer que quiera quedarme aquí? Ya no sé quién eres. Se dio la vuelta, sin saber qué hacer. Su mente estaba en un torbellino, las piezas del rompecabezas no encajaban. Necesito tiempo para pensar, Isabel murmuró, la ira dando paso a una sensación de agotamiento. Isabel sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Arturo, por favor, no hagas esto, imploró, sus ojos llenándose de lágrimas. No soy quien crees que soy, pero todavía te amo. No quiero que me abandones. No ahora. La angustia en su rostro hizo que Arturo vacilara, pero él estaba perdido. ¿Qué debía hacer ahora? Necesitaba respuestas, claridad, pero las palabras de Isabel no ofrecían eso. Se sentó al borde del sofá, tratando de ordenar sus pensamientos. La imagen del médico, el pasado de Isabel, todo eso flotaba ahora en su mente como una sombra. Dime qué pasó entre ustedes, dijo Arturo finalmente, rompiendo el silencio. Necesito saberlo, Isabel. No puedo seguir adelante sin saber todo. La ansiedad dominaba su rostro mientras la miraba. Isabel lo miró a su vez, la expresión tensa y cansada. Yo no sé por dónde empezar. El médico y yo fuimos mucho más que solo esposos. Él fue mi mentor, Arturo. Lo que tú no sabes es que, antes de casarnos, estaba profundamente involucrada con él. Él no fue solo un exmarido. Él fue quien me sacó de la miseria, quien me enseñó a ver el mundo de otra manera. Arturo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo que ella decía no tenía sentido. ¿Mentor? Entonces, ¿lo que me estás diciendo es que me cambiaste por él? ¿Que nuestra vida juntos es una segunda opción para ti?, preguntó, el amargor de la decepción esparciéndose en su voz. No, no es eso, Arturo. Nunca te cambié, respondió Isabel rápidamente, las lágrimas cayendo en silencio. Pero antes de conocerte, era una mujer perdida, sin rumbo. Y el médico, él fue quien me dio un propósito, quien me hizo ver que había más en la vida de lo que imaginaba. No fue amor, sino una especie de dependencia emocional, algo con lo que no supe cómo lidiar. Cuando todo terminó, pensé que era un capítulo cerrado, pero ahora, con nuestra hija involucrada, empiezo a ver que hay más secretos de los que imaginaba. Esas palabras cayeron como una bomba, y Arturo se levantó abruptamente. No sabía qué hacer con eso. El médico, el mentor, los secretos, todo comenzaba a volverse más confuso, y las sombras de una verdad aún mayor parecían acercarse. No puedo más, Isabel. No sé qué hacer con todo esto. No puedes simplemente decirme que ya quedó atrás, dijo, con la voz áspera de frustración. Isabel intentó acercarse, pero él retrocedió nuevamente. No entiendes, Arturo. Nunca quise hacerte daño. Solo no sabía cómo manejar todo esto, el peso de la verdad. No sabía qué más secreto tendría que cargar. Y ahora, ese médico, esa conexión con él, con nuestra hija, todo esto se está volviendo imposible de esconder, confesó, las palabras casi ahogándola. La expresión de Arturo se oscureció aún más, y sintió el pánico apoderándose de su pecho. Entonces, ¿qué está pasando ahora, Isabel? ¿Qué más no me has contado? Necesito saberlo. Isabel tragó saliva, su mirada desviándose hacia un lado. Arturo, el médico ha vuelto por una razón mucho más grave. No es solo parte del pasado. Él es parte de nuestro futuro también. Y lo que tiene que decirme puede cambiarlo todo. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, y Arturo se congeló. ¿Qué significaba eso? ¿Qué deparaba el futuro? No lo sabía, pero una cosa sí sabía con certeza. Estaba a punto de descubrir la verdad, y nada sería lo mismo después de eso. Si llegaste hasta aquí, cuéntame abajo qué te parece esta historia. Isabel miró a Arturo, con el corazón apretado, sabiendo que las palabras que salían de su boca ahora no eran suficientes para aliviar el peso de la culpa que él sentía. Intentó tomar aire, pero en cada intento, el dolor en su pecho solo se intensificaba. Sé que no tiene sentido ahora, pero todo lo que quería era protegerte, Arturo. No tienes idea de cómo esto me consume.
Y ahora, al ver la ira en tus ojos, siento que nada de lo que diga cambiará lo que está pasando dentro de ti. Hizo una pausa, buscando algo que pudiera reparar la ruptura que comenzaba a formar un abismo entre los dos. Arturo la miró con una expresión de desesperación, mezclada con la sensación de traición que se agravaba con cada momento. Confiaba en ti, Isabel. Durante todos estos años, creí que éramos un equipo. Pero tú me dejaste en la oscuridad. Y ahora, todo lo que pensaba que sabía sobre nuestra vida, nuestra familia, está siendo puesto de cabeza. ¿Cómo esperabas que reaccionara ante esto? Su voz estaba cargada de un dolor profundo, un dolor con el que no sabía cómo lidiar ni dónde encontrar refugio. El silencio flotó en la sala, denso y sofocante, mientras Isabel sentía los ojos de Arturo fijos en ella como si fuera la responsable de un crimen que él apenas comprendía, pero que sentía en su piel. Ya no quería esconder más, no quería seguir retrasando la verdad, pero al mismo tiempo, sabía que decir más podría ser la gota final para que todo entre ellos se desmoronara. No sabía. No supe hasta que él vino hacia nosotros, hasta que se ofreció a ayudar a nuestra hija. Y fue entonces cuando la verdad comenzó a revelarse. Arturo cerró los ojos, tratando de procesar las palabras, tratando de entender cómo todo lo que conocía ahora parecía ser un cuento de mentiras. ¿Y qué más, Isabel? ¿Qué más no sé? ¿Qué otras sorpresas tienes escondidas de mí? Dime, por favor, para entender lo que está pasando. Sabía que, en el fondo, ella no era culpable de todo, pero las mentiras no podían ser ignoradas. El vacío en su corazón crecía cada vez más. Isabel intentó acercarse, pero él la apartó con un gesto brusco. No te acerques más. Necesito entender esto por mí mismo. Se pasó la mano por la frente, como si tratara de apartar una pesadilla que se empeñaba en repetirse. Pero, ¿qué no me estás diciendo, Isabel? El médico. Él no es solo un médico. Está más involucrado de lo que piensas. Hay más en esta historia, ¿verdad? Isabel dio un paso atrás, los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. No quería que fuera así, no quería que tuvieras que descubrirlo de esta forma. Pero la verdad es que, Arturo, hay mucho más entre ellos de lo que imaginas. Tu tío, el médico, él, fue apartado de nuestra vida por una razón que nadie te contó jamás. Y es esa razón la que nos ha traído hasta aquí. Arturo sintió el corazón latir más rápido, su mente turbia con una infinidad de preguntas que no parecían tener respuestas. ¿Qué estás tratando de decir, Isabel? Dímelo todo, ahora. Empiezo a pensar que el mayor secreto de todos está justamente en lo que no me has contado hasta ahora. Ella respiró hondo, sus manos temblando. Cuando él apareció, reconocí algo en sus ojos. Era como si hubiera visto un fantasma del pasado. Lo que hizo, lo que sabía, todo tenía sentido, pero al mismo tiempo, no lo tenía. Él no solo es hermano de tu madre, Arturo. Él fue responsable de cosas que jamás imaginaste que estuvieran ligadas a nuestra historia. Los ojos de Arturo se abrieron de par en par, la tensión se hacía insoportable. ¿Qué hizo, Isabel? ¿Qué hizo que yo no sepa? La sala parecía girar alrededor de Isabel, cada palabra pesada como una ancla. Él estuvo involucrado en algo que tu madre jamás dejó entrever. Ella lo escondió de ti durante años, pero las cicatrices de lo que pasó no se borran tan fácilmente. Y lo más extraño es que él sabía de nosotros, sabía de nuestro matrimonio, sabía de nuestra hija, y yo no sabía cómo explicarlo, ni cómo llegarte con esto. La revelación flotaba en el aire como una nube oscura, a punto de caer. Arturo no sabía qué pensar. Había algo más profundo, algo sombrío que no podía entender, y ahora sentía que estaba más perdido que nunca. La sensación de traición, mezclada con el miedo de descubrir más sobre su propio pasado, lo consumía. Miró a Isabel, su expresión ahora un reflejo de confusión y rabia. No me estás diciendo todo, Isabel. ¿Qué más no sé? ¿Qué más me estás ocultando? Isabel dudó, tratando de juntar las piezas de un rompecabezas que ya no parecía encajar. Sabía que la verdad apenas comenzaba a desvelarse, pero lo que vendría después podría ser mucho más devastador de lo que imaginaban. No tenía idea de cómo terminar esa conversación, pero sabía que no había vuelta atrás. Arturo, necesito que entiendas. El pasado no se borra,
y todo lo que está pasando ahora es consecuencia de decisiones que nadie jamás imaginó que formarían parte de nuestra vida. El aire estaba denso. El futuro de ellos dependía de cómo reaccionara ahora, pero Isabel sentía que una revelación más estaba a punto de surgir, algo que cambiaría todo, algo para lo que aún no estaban preparados para enfrentar. El silencio flotaba en la sala, pesado y asfixiante. El dolor era palpable, y Arturo sentía como si la revelación hubiera rasgado algo dentro de él. La imagen que tenía de su familia estaba en ruinas, y las respuestas que tanto había buscado ahora estaban al alcance de sus manos, pero no sabía qué hacer con ellas. El rostro de Isabel estaba distorsionado por la angustia, sus lágrimas caían silenciosamente mientras lo observaba, como si supiera que, por más que intentara, no podría borrar lo que había sucedido. Nunca quise que fuera así, susurró Isabel, con los ojos fijos en Arturo, como si él fuera lo único que aún le quedaba. Sé que todo lo que creía se destruyó, pero por favor, escúchame. Se acercó nuevamente, intentando alcanzar su mano, pero Arturo la apartó, su cuerpo tenso y erguido como si estuviera siendo consumido por un dolor insoportable. Se sentía como si estuviera en una pesadilla de la que no pudiera despertar. La casa parecía más fría que nunca, como si el peso de la verdad se hubiera infiltrado en cada rincón, haciendo que el ambiente fuera insoportable. Arturo sintió un nudo en la garganta, pero no quería ceder. No quería mostrar lo frágil que realmente estaba. Sabías todo, Isabel. Sabías que el médico era mi tío, sabías las mentiras, y aún así me hiciste creer que todo estaba bien. Su voz falló por un momento, pero se obligó a seguir hablando. ¿Cómo esperas que confíe en ti ahora? Isabel dio un paso atrás, el dolor estampado en su rostro. Sabía que lo que había sucedido entre ellos no podría deshacerse con simples disculpas. Las palabras de Arturo resonaban en su mente, y se preguntaba, en lo más profundo de su ser, si alguna vez lograría encontrar una manera de corregir los errores del pasado. Pero, más que nada, temía perder a Arturo para siempre. Arturo, por favor. Sé que nada de lo que diga ahora cambiará lo que pasó, pero necesitas entender algo. Yo también fui engañada. No sabía todo. No sabía que él era tu tío hasta hace poco. La revelación dejó a Arturo aún más confundido. ¿Cómo no lo sabía? ¿Cómo era eso posible? Isabel siempre había tenido control sobre todo a su alrededor, y la idea de que ella pudiera haber sido engañada de la misma manera que le parecía inconcebible. La miró, intentando entender, tratando de encontrar alguna verdad en lo que decía. ¿Me estás diciendo que él también te mintió?, preguntó Arturo, su voz temblando. Apenas podía comprender las palabras que salían de su boca. El choque entre las verdades y las mentiras era como una tormenta en su mente. Isabel dio un paso atrás, sintiendo el peso de sus palabras. Yo no lo sabía, Arturo. Te lo juro. La tensión en su voz era clara, pero Arturo no sabía si podía creerle. El miedo y la ira aún consumían sus emociones. ¿Crees que todo lo que pasó entre nosotros fue fácil para mí? ¿Crees que quería ser parte de esto? Lo miró, con una expresión de desesperación mezclada con dolor. También soy una víctima, Arturo. Los dos somos víctimas de un juego en el que nunca pedimos entrar. Arturo se sentó en el sofá, pasando la mano por su cabello, intentando procesar todo lo que sucedía. Cada parte de la conversación parecía un rompecabezas que no podía armar. La miró a Isabel, con los ojos rojos de tanto llorar. Entonces, todo lo que me dijiste fue una mentira. Nuestra relación, nuestros sueños, la confianza, todo eso no fue más que una gran farsa. La expresión de Isabel se suavizó, y se acercó nuevamente, ahora con más cautela. No, Arturo. Todo lo que sentí por ti fue real. Nunca dudes de eso. Pero lo que pasó, lo que él hizo, eso no era algo que pudiera controlar. Lo miró, con una mirada de súplica. Necesitas entender, todo lo que hice, lo hice porque creía que era la mejor solución para todos nosotros. Arturo cerró los ojos, como si intentara bloquear sus palabras, pero era imposible. El dolor se expandía por su pecho, como si una daga se hubiera clavado justo en el centro de su corazón. Ya no sabía en quién confiar. Todo lo que había creído sobre su pasado estaba en duda, y lo que más le dolía era que, a pesar de toda la verdad expuesta, aún no tenía respuestas. El vacío dentro de él solo crecía. La noche cayó más rápido de lo que esperaba. El sonido de la lluvia afuera parecía amplificar la tensión que flotaba sobre la casa. Se levantó de repente, sin saber qué hacer,
y fue hacia la ventana. La lluvia caía con fuerza, como si la naturaleza también quisiera lavar las heridas que lo pesaban. Isabel lo observaba desde lejos, sin saber si él aún la veía como alguien en quien podría confiar. «No puedo hacer esto ahora», dijo Arturo, sin mirarla. Su voz era firme, pero había algo roto detrás de sus palabras. «Necesito tiempo. No puedo seguir con esto hasta tener todas las respuestas». Miró al horizonte, perdido en sus pensamientos. «Necesito entender lo que realmente pasó. Y no puedo hacerlo con usted aquí». Isabel sintió el golpe como una hoja afilada, pero sabía que no tenía derecho a pedir más de lo que él estaba dispuesto a dar. Tragó en seco y, con un suspiro profundo, comenzó a caminar hacia la puerta. Antes de salir, lo miró por última vez, con los ojos llenos de lágrimas. «Arturo, solo quiero que sepas que, por más que todo parezca perdido, aún hay una oportunidad de encontrar una salida. Solo dame un poco de tiempo para probarlo». Y con esas palabras, salió, dejando a Arturo solo, más perdido que nunca, en un mar de preguntas sin respuestas. Mientras Arturo intenta encontrar claridad, aparece una figura misteriosa, trayendo consigo información que cambia aún más el rumbo de su viaje. ¿Qué sabe esta persona y cómo puede impactar la vida de Arturo? Una nueva revelación está a punto de cambiar las reglas del juego. Los días posteriores a la revelación fueron un torbellino de emociones. Arturo, aún recuperándose del shock, se cerraba cada vez más en su propio mundo. Pasaba las horas vagando por la casa, mirando las paredes como si esperara que algo allí pudiera traer respuestas. Pero, en su corazón, sabía que solo una persona podría darle las respuestas que tanto deseaba: Isabel. Una tarde gris, mientras el sonido de la lluvia golpeaba contra las ventanas, Isabel entró en la oficina de Arturo, el lugar donde él solía refugiarse para escapar del caos mental. Sabía que ese momento sería crucial, que quizás sería la última oportunidad de salvar algo entre ellos. Cuando entró, Arturo no levantó la vista. Estaba sentado en la mesa, con los codos apoyados, la cabeza baja. «Arturo», dijo ella, con la voz temblorosa, «necesitamos hablar». Él no respondió de inmediato, y Isabel sintió un nudo en el pecho. Nunca lo había visto tan distante. Pero, finalmente, él la miró, los ojos opacos y sin vida. «No sé qué quieres de mí, Isabel», dijo él, la rabia mezclándose con el dolor. «Me escondiste todo. La verdad, el pasado, todo. ¿Cómo quieres que te mire ahora? ¿Cómo puedo confiar en ti, después de todo lo que me hiciste?» El tono de Arturo fue como un golpe, y Isabel sintió que se desmoronaba por dentro. Sabía que ya no había excusas. No había palabras que pudieran borrar el dolor que él sentía. «No quería que las cosas pasaran así», dijo ella, tratando de acercarse. «Cometí errores. Pero todo lo que hice fue pensando en protegerte». «¿Protegerme de qué?», la interrumpió Arturo. «¿De una verdad que tenía derecho a saber? ¿De una mentira que llevaste por tanto tiempo? Isabel, destruiste mi vida, y ahora vienes con esas disculpas vacías». Isabel se encogió ante la furia de Arturo. Sabía que ya nada más podría hacerse para arreglar lo que estaba roto. Lo que quedaba era enfrentar el vacío, el abismo entre ellos. «Entiendo lo que sientes, pero, por favor, intenta entenderme también. No sabía cómo contártelo. No sabía cómo hacerlo sin perderte para siempre», dijo ella, con la voz casi imperceptible. Arturo la miró por un largo momento, la expresión de dolor aún grabada en su rostro. Quería creer en ella. Quería creer que, a pesar de todo, todavía había algo que pudiera salvar lo que tenían. Pero, en el fondo, sabía que esa confianza, esa seguridad que una vez existió entre ellos, ya estaba irremediablemente rota. «No sé si puedo perdonarte, Isabel», dijo él, con una tristeza profunda. «Simplemente no lo sé». La lectura de la carta parecía haber congelado el tiempo para Arturo. Cada palabra de Isabel reverberaba en su mente, como un eco persistente, tocando profundamente las heridas aún abiertas en su pecho. Se sentó en el sofá, con la carta en las manos, tratando de entender lo que acababa de leer. ¿Qué significaba eso? El dolor que sentía era inmenso, pero al mismo tiempo, había un hilo de esperanza que no quería ignorar. El miedo de sufrir nuevamente, la duda sobre perdonar, todo eso estaba allí. Pero, al mismo tiempo, comenzaba a surgir una necesidad mayor, el deseo de entender, de descubrir la verdad y, tal vez, encontrar una forma de seguir adelante.
La carta de Isabel no ofrecía certezas, pero algo en ella tocaba a Arturo de forma profunda. No sabía si podría perdonarla, pero el deseo de reconstruir lo que había sido destruido crecía. Sabía que la reconstrucción de la confianza sería un viaje difícil, pero tal vez era la única forma de encontrar paz nuevamente. Esa noche, Arturo no podía dormir. La carta estaba sobre su mesa, visible a la luz suave de la lámpara, como un recordatorio constante de que debía tomar una decisión. Pero, ¿qué hacer? ¿Volver con Isabel o seguir adelante solo? Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana, observando las luces de la ciudad reflejadas en el asfalto mojado. La ciudad estaba silenciosa, pero dentro de él, una tormenta parecía estar a punto de estallar. La respuesta no llegaría fácilmente. Al día siguiente, Arturo hizo lo que sabía que debía hacer, pero temía. Tomó el teléfono y, con la mano temblorosa, marcó el número de Isabel. El sonido del tono parecía alargarse, hasta que ella contestó, su voz cautelosa, como si supiera lo que él estaba a punto de decir. Arturo, dijo ella, con un suspiro, ¿leíste la carta? Sí, la leí, respondió él, sintiendo el pecho apretado. Pero no sé por dónde empezar. Yo estoy dispuesto a intentar entender, a intentar ver si podemos reconstruir algo. Hubo un silencio. Entonces, Isabel habló, yo también quiero intentarlo, pero será un camino largo. Si tú estás dispuesto, yo también lo estoy. La esperanza de Arturo se renovó, pero con miedo. Sabía que el camino sería arduo. Las cicatrices no desaparecerían de la noche a la mañana, pero sentía que tal vez el perdón fuera el comienzo de algo nuevo. Poco a poco, Arturo e Isabel empezaron a dar pequeños pasos hacia la reconciliación. Cada gesto, cada palabra, era un ladrillo más en la construcción de una nueva relación. El peso del pasado aún estaba allí, pero, poco a poco, aprenderían a cargarlo juntos, en lugar de dejar que lo destruyera todo. ¿Pero qué les deparaba el futuro? ¿Serían capaces de enfrentar los obstáculos que vendrían? El siguiente paso sería crucial, y estaban a punto de descubrir si el amor realmente podría curar las heridas más profundas. El tiempo continuaba fluyendo, implacable, mientras Arturo e Isabel intentaban reconstruir lo que antes parecía imposible. Las conversaciones que antes eran frecuentes y llenas de promesas, ahora se volvían más introspectivas y maduras. A medida que los días pasaban, ambos comenzaban a entender que lo que realmente importaba no era intentar recrear lo que fue, sino construir algo nuevo a partir de las ruinas. Era como si tuvieran que aprender a redescubrirse, tanto individualmente como pareja, sin que las sombras del pasado lo cegaran. Arturo, cada vez más consciente de las cicatrices que llevaba, comenzó a percatarse de que el tiempo y el espacio que ambos se dieron, aunque dolorosos, fueron necesarios. Sabía que no podía exigir que Isabel borrara el dolor que él había causado, así como ella no podía esperar que él olvidara lo que sucedió entre ellos. La confianza, ahora, tenía que ser reconstruida con cada pequeño gesto, cada palabra sincera y, sobre todo, con cada silencio compartido. Empezó a valorar los momentos sencillos, aquellos que antes pasaban desapercibidos, como las tardes en las que tomaban café juntos sin prisas, las miradas que se intercambiaban sin la necesidad de palabras, como si, en el silencio, todavía existiera una comunicación que trascendía la comprensión lógica. Isabel, por su parte, se sentía más fuerte y al mismo tiempo, más vulnerable. Había algo reparador en los intentos que estaban haciendo, algo que le hacía creer que tal vez el amor no fuera algo que se pierde para siempre. Aunque el dolor de todo lo que habían vivido seguía muy presente, se dio cuenta de que el verdadero amor no era un sentimiento idealizado, sino algo que se moldea y se adapta a las circunstancias, que se construye y reconstruye. Y, en su caso, el proceso de reconstrucción era lento, pero no imposible. Sabía que el camino por delante estaba lleno de incertidumbres. No había garantías de que todo saliera bien. Pero, por un momento, se sintió en paz, porque entendió que el simple acto de intentar ya era, por sí mismo, una gran conquista. Estaban enfrentando la tormenta juntos, pero de una forma diferente ahora. Había una nueva base que se estaba formando, aún frágil, pero con un fundamento más sólido que antes. El mayor desafío para Isabel, en ese momento, era entender que la perfección ya no sería el objetivo. Ya no existía la expectativa de que serían como antes, sino la aceptación de que podrían ser algo diferente y, tal vez, incluso mejor. Era necesario dejar ir lo que no se podía cambiar y abrazar lo que estaba por venir. Ambos comenzaron a darse cuenta de que, aunque el dolor del pasado no pudiera ser borrado, de alguna forma podría ser transformado.
El tiempo no curaba, pero enseñaba. Y en ese aprendizaje, había un tipo de libertad que antes no existía. Aprendieron a reírse de las cosas sencillas, a no exigirse tanto, a entender que no necesitaban ser perfectos para estar juntos. Todo lo que tenían que hacer era seguir adelante. Un día, mientras caminaban por el parque, Arturo tomó la mano de Isabel y, con una sonrisa tranquila, le dijo: «No sé qué nos depara el futuro, pero estoy dispuesto a descubrirlo a tu lado». Isabel lo miró, su corazón aún latiendo fuerte, pero esta vez con menos miedo y más confianza. No había una respuesta exacta para la pregunta que él hizo, pero había una promesa implícita en esos ojos, que juntos podrían enfrentar lo que viniera. Y así, poco a poco, el dolor cedió espacio a la esperanza. Ya no eran los mismos. Pero ¿quién podría decir que eso era algo malo? Estaban reconstruyéndose, no solo como pareja, sino como individuos que aprendieron a amar con más paciencia, más aceptación y, sobre todo, más respeto por el proceso de la vida. Entendieron que el verdadero amor no es una línea recta, sino un viaje lleno de altibajos. Y, al final, lo que importaba era que estaban dispuestos a caminar juntos. Lo que comenzó como una crisis aparentemente irreparable, se transformó, con el tiempo, en un viaje de redescubrimiento y aprendizaje. Arturo e Isabel no volvieron a ser los mismos, pero encontraron, en el dolor y la reconstrucción, algo aún más valioso: la capacidad de reinventarse, de perdonar y, sobre todo, de seguir adelante. A veces, la vida no nos da un final feliz inmediato, pero nos enseña que, incluso en medio de las adversidades, siempre hay un nuevo comienzo. No sabían qué les deparaba el futuro, pero ahora, juntos, tenían el valor de enfrentarlo, con la certeza de que, al final, lo importante no era cómo empezaron, sino cómo decidieron continuar. Y, con eso, comenzaron una nueva historia, más fuerte, más sabia, más humana. Ahora que conoces toda la verdad, necesito saber qué piensas. ¿También creerías una mentira tan grande sobre tu propia familia? ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Arturo? Deja tu comentario abajo, porque esta historia no es solo sobre ellos, es sobre todos nosotros y las decisiones difíciles que enfrentamos cuando la verdad sale a la luz. Y, claro, si te emocionaste, compártelo con tus amigos para que todos también reflexionen sobre lo que realmente importa en la vida y en las relaciones.